Bueno, si han sobrevivido ustedes hasta las 6 de la tarde aproximadamente de este 28 de diciembre, sin que les calcen una inocentada, pues les envío un abrazo y reciban mi más sincera enhorabuena. La verdad es que las cosas ya no son lo que eran, ya no tenemos ni principios, ni valores, ni finales, ni nada, ¿no? Hubo un tiempo que era un clásico en el mundillo periodístico, el de las inocentadas del 28 de diciembre, ¿no? No eran peligrosas, unos años, joder, no me quiero poner abuelo cebolleta, unos años que, bueno, pues a algunos se les iba la mano en alguna portada y yo no sé si, como decía la copla mugrosa, llegó el comandante y mandó parar, o el sentido común se fue imponiendo. Esta mañana le escuchaba a un buen amigo, a Nacho Cardero, director del Confidencial, dar una explicación que no me parece baladí cuando le preguntaba al sustituto de Alsina por qué ya, en su caso, en el caso de su digital, no hacían, yo lo suscribiría, no hacían inocentadas, y decía, bueno, contaba una mala experiencia que habían tenido en algún momento a todos, yo creo que nos ha ocurrido, y contaba que en los últimos años, desgraciadamente, y ahora ya hablando completamente en serio, la actualidad se había tornado en tan dramática y tan surrealista, y la realidad en muchas ocasiones, o en casi todas, desgraciadamente, superaba y supera tanto a lo que hasta hace muy poco nos hubiera podido parecer como ficción o como Matrix, que ya para qué vas a hacer inocentadas. Yo prefiero quedarme con el recuerdo de aquellos años donde lo realmente gracioso, más que las tonterías de los 28 de diciembre, eran las erratas, ¿no? Otro clásico en el mundo periodístico, ¿no? Siempre cuento, podría contar 1000, pero no os voy a aburrir, siempre cuento aquella famosa de los años 40, era un diario extremeño, yo creo que era el Hoy de Badajoz, o alguno de aquellos, se casaba la presidenta de Acción Católica, pleno régimen franquista, los tiempos del nacionalcatolicismo, de la sección femenina, tal, ¿no? Ahí no había, lo digo para los más jóvenes, esto de la cosa esta de tipo de la informática y esto y tal, no había gestores de texto ni tal, y se imprimía con los tipos móviles, cada letra, ¡pa! Y entonces al portadista pues se le escapó, bueno, se casaba, digo, la presidenta de Acción Católica y era de ley felicitarle, y además no sé si a 5 columnas, pero en fin, con titular vistoso en la portada del diario local, y le deseaban una picha larga y duradera. Ahí lo dejo. En vez de la D, pues se les había colado una P. Suponemos que de forma, por supuesto, accidental. Se cargarían, como es natural, al director del periódico, y aquí paz y después gloria. Pero de esta es el periodismo, la historia del periodismo en España tiene muchísimas. Lo que no es ninguna inocentada es esa intención de este gobierno socialcomunista, escenificada ayer por el Figura, en comparecencia con el boato habitual, de querer mitigar o luchar contra la inflación poniendo más pasta en el mercado, dando cheques, dando ayudas, dando subvenciones y dando paguitas. 200 euros por familia, que no digo yo que esté mal, 200 pavos por familia. 915 millones en total, contando que habrá mucha gente que se quede fuera. Ya sabéis cómo funcionan todas las ayudas que regalan, entre comillas, que luego las pagamos al final entre todos, incluso entre los ayudados, este gobierno social comunista. Casi 1.000 millones de euros, 200 millones, digo, por familia, para una cesta de alimentos, en los cuales se han incluido los que a ellos les han parecido bien. Mucho más dinero, mucha más liquidez en el mercado. Voy a tener dentro de unos minutos a 2 economistas, a Clemente y a Enrique Martínez Cantero, que nos lo van a explicar. Y esto para luchar contra la inflación. Esto es como si para luchar contra los accidentes de tráfico te ponen el límite de velocidad a 280 por hora. Dices, ¿cabe ser más sectario o más, perdón, estamos a 28 de diciembre, o más idiota? O más populista, o más peronista, llámenlo como quieran. Luego, además, la han liado, porque rebajan la imposición indirecta, rebajan el IVA, pues del 4 al 0%, por ejemplo, para el pan, para las harinas, el arroz y la pasta del 10 al 5%, pero a la carne y al pescado, porque no le deben de gustar al señorito Garzón, el tema del marisco y tal, se ve que Garzón de joven no militó ni en la UGT ni en las CCOO, pues que le vayan dando, con perdón. Con lo cual a la gente que se dedica pues al noble oficio de producir y comercializar carne o pescado, pues les han puesto de manos, y con toda la razón. Eso sí, siguen siendo muy aficionados a seguir repitiendo ese mantra que ya es insultante, ya hace mucho tiempo que es insultante, del gobierno, de la gente. Decía mi abuela que gente son los piojos. Gente, defina usted gente. ¿Gente quiénes? Los que le votan a ustedes, esos son la gente. El gobierno de la gente. No vamos a dejar a nadie atrás. Escudo social, un escudo social que nadie ha visto. A ver si en febrero viene la doña esta de Bruselas, que es la que va a fiscalizar las ayudas europeas. A ver qué susto nos da o qué susto se llevan los socialcomunistas. Por quedarme con una buena noticia y no hacer eterno este campanazo,
Les podría decir que se ha impuesto en cierta medida la cordura y que al final los vocales conservadores han conseguido, bueno, pues salirse en cierta medida con la suya y desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, mejor dicho, perdón, el Tribunal Constitucional, en un sentido, digamos, que se ajusta a los parámetros de, pues, del sentido común, valga la redundancia. No querían al progresista al tal Vandrés, que, con todos los respetos, yo, como no le conozco, no puedo valorarlo. Decían que era un tipo muy próximo a Moncloa y al final han puesto una señora que es progre, pero que es menos próxima a Moncloa, y a cambio, pues bueno, han cedido en el vocal conservador que ellos querían imponer, y bueno, pues han aceptado a otro candidato que pues era más del gusto de los progresistas así llamados, es decir, de Moncloa. Tenía gracia escucharle al figura también en las últimas horas decir que ahora van a ser los grupos parlamentarios quienes, bueno, pues le peguen un poco el recorrido a este asunto. Al final, no coincido para nada con los análisis de la prensa conservadora, que valoran muy positivamente y además buscan en su editorialismo, digamos, de disidencia controlada para seguir cobrando las subvenciones del régimen, buscan ahí las razones en el toque de atención que dio el jefe del Estado acerca del bloqueo y la necesidad de no bloquear las instituciones, es decir, de desbloquear las instituciones, y a un presunto toque de Bruselas que no sé, debe de existir en la imaginación de algunos editorialistas, y no quiero dar nombres porque estamos en Navidad y estamos todos happy, pero a mí, al final, yo voy siempre, soy muy resultadista, valga el palabra, voy a hechos concretos. Al final han conseguido lo que querían, que es invertir las mayorías que existían, con lo cual ahora los llamados progresistas son mayoría en el máximo órgano judicial. Van a serlo en el CGPJ, el máximo órgano de gobierno de los jueces, y también el Tribunal Constitucional, que no es poder judicial, como todo el mundo sabe, pero, bueno, puntúa. ¿Qué van a conseguir con esto? Coño, que lo tenga más fácil el Endacari catalán, el tal Pere o Pera Aragonés, que ya dijo ayer, o antes de ayer, depende de cuándo nos veáis, que van a por el referéndum y que va a ser en las próximas semanas o en los próximos meses. Ese es el resultado. Vamos a ver los editoriales de todos, del diario El Mundo y de La Razón y de la ABC, de todos estos periódicos, con modulaciones. Hay algunos que establecen más matices. No quiero meter a todos en el mismo saco, pero vamos a ver qué dicen, porque al final hayan elegido a una señora que es un poquito menos monclovita que el tal Vandrés, que era quien querían meter dicen también que van a evitar que Cándido Conde Pumpido, que es la mano que mece la cuna y el cerebro del golpazo judicial y de la intervención judicial del figura, que no sea presidente. Bueno, me da igual. Tiene por allá además a su señora. Hemos conocido estas semanas todos a la señora de Conde Pumpido, que está también ahí ejerciendo de una forma absolutamente eficaz su labor de cancerbera. ¿Qué más da que sea Pumpido presidente o no? Pero si se van a salir con la suya, hombre, si al final tienen lo que querían, una mayoría no ponderada, una mayoría sin más progresista, que les va a poner la alfombra a los indepes, a los golpistas, que han dicho que dijeron que lo volverían a hacer. Ayer Pere Aragonés dijo que lo iba a volver a hacer y lo van a volver a hacer, y además les va a salir gratis, y además se la vamos a pagar todos, los madrileños, los extremeños, los castellano-manchegos, los aragoneses, los valencianos, a ver qué votáis, los andaluces, los murcianos, los cántabros, todos le vamos a pagar a estos sin vergüenza, con espacio, la independencia. Pedrito se está saliendo con la suya. ¿Qué más da que el que hayan metido sea un poco, o la que han metido sea un poquito menos progre que el tal Vandrés y tal? Han invertido las mayorías y han conseguido su objetivo. Su objetivo, que no es otro que controlar, dominar y abducir al poder judicial, mientras nos siguen empobreciendo. Sigo viendo encuestas que prevén una santísima, ya sabéis el qué, el 28 de mayo para los socialistas. Fernández Vara, ya puedes ir recogiendo, por los números que me han enseñado esta mañana, las fotos del despacho. Chimo Puig, idem de lienzo. García Paje a lo mejor dicen que se salva, que mandaría narices. García Paje, por Dios. Y Lambán, ahí. Armengol. Reconozco que la de Baleares no me la he visto todavía. Le pediré a Manuela, que tiene buenos datos, que me la enseñe en las próximas horas. El día 28, dentro de 5 meses, tenéis todos una oportunidad maravillosa para echar a estos sin vergüenza nosotros y sin vergüenza ellos también, que llevan gobernando de forma totalitaria durante todos estos años. Es una oportunidad de oro. El votante de centro derecha o de derecha que se quede en casa el próximo 28 de mayo no tendrá ni perdón de Dios, si es que cree. Si no cree, no tendrá perdón, pues de la divina providencia o de los astros o de quien coño sea, ni mucho menos derecho a quejarse
para las medidas bolivarianas y el asalto final a la democracia que tienen planeado y que van a perpetrar en los próximos meses y en los próximos años. Avisados quedáis. Arrancamos esta tercera retaguardia, esta segunda retaguardia de la semana, tercer día de la semana. Vamos tan deprisa que ya hemos olvidado que el lunes fue festivo. Miércoles 28 de diciembre. Don Álvaro Climent, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eurico, ¿cómo estás? Bien, porque todavía no he sido objeto a las 6:05, 6:10 de una sola inocentada. A usted le supongo a salvo también, aunque solo sea por los toques de campana que nos contemplan, 50 y largos, que nos preservan ya de todo tipo de bromas y de chanzas macabras o jocosas. Lo estamos perdiendo todo de todas formas, Álvaro, ya no hay ni inocentadas. Bueno, la verdad es que yo de momento no he tenido así ninguna relevante, alguna bromilla en medios que te acaba estampando, pero no he tenido ninguna relevante y efectivamente se está perdiendo el sentido del humor y sobre todo pues esa alegría que nos caracterizaba a los españoles que nos la están amargando día a día. Está claro. Ya es que yo creo que en realidad lo que nos está ocurriendo a lo mejor es que la ficción supera con creces a la realidad o el surrealismo puro y duro supera pues a cualquier no sé, a cualquier ensoñación que hubiéramos podido hacernos hasta hace pocos años. Si nos dicen que una cajera iba a llegar a ser ministra, si nos dicen que se iba a implantar por decreto ley lo del todos, todas y todes, si nos dicen, bueno, pues en fin, por no hacer el rosario de todas las anormalidades que vivimos, pues no nos lo hubiéramos creído. Pero bueno, Álvaro, ¿qué cuerpo te ha dejado el plan de contingencia, el plan de caridad, como si esto fuera ya la Argentina del Corralito que aprobó ayer el Figura? Vamos a ir por partes, como diría Jack el Destripador. Lo primero, para combatir la inflación, como tú bien sabes que eres un purista de la ortodoxia económica, lo mejor es soltar pasta en el mercado, ¿no? Cheques de 200 euros. Con esto acabamos con la inflación echando leches. No, evidentemente no, y no es precisamente la mejor medicina, ¿no? Es decir, está claro que lo que hay que hacer es restringir el volumen de liquidez que hay en el mercado y no solamente en España, sino en el resto de Europa. Lo que está claro es que yo cuando leía el boletín oficial del Estado y veía un poco el tema de las ayudas, al final la única cosa que se puede decir bien alta y clara es, bueno, pues ha empezado la campaña electoral, ¿no? Es decir, ayer Pedro Sánchez inauguró la campaña electoral de aquí a mayo y una de las grandes medidas que puso encima de la mesa son el famoso cheque de 200 euros, que bueno, que si divides, al final es un único pago al año, si divides por mes son 17,60 euros por mes para una familia. Es decir, luego divide por el número de miembros familiares. Es decir, hay que recordar que no hace muy poco, a los que cumplían 18 años, les daban un cheque cultural de 400. Resulta que para comprar videojuegos o ir al teatro o ir al cine, te dan 400 si cumples 18 años porque ya puedes votar, pero las familias vulnerables, esos 4,2 millones que lo van a recibir, evidentemente solo hay 200, es decir, 17,60 por mes. En cualquier caso, esto es lo comido por lo servido. Hay que tener en cuenta cuando miras la cesta de productos básicos que ellos consideran, los españoles debemos de comer revueltos de brócoli todos los días. La carne y el pescado no están incluidos, que son, digamos, ingredientes básicos de una dieta mediterránea. Y además, al no incluirlos, es decir, el ahorro que tú tienes en la cesta de la compra de esos productos básicos, cuando se baje el IVA superreducido al 0 en algunos y del 10 al 5 en aceite y pastas, si tú haces los números, es tan sencillo como decir, en una compra de 100 euros de productos básicos nos vamos a ahorrar 4 euros. Si a esa cesta de la compra le añadimos lo que comamos de pescado y de carne, cuyos precios han subido en acumulado más de un 20% según el INE, evidentemente se te compensa el ahorro de los 4 euros con el incremento de precios que va a seguir teniendo la carne y el pescado. Con lo cual es una medida electoralista, populista,
bolivariana, argentinización de España, que no sé a cuántos convencerá, pero de verdad, si está a esa altura del partido, la gente sigue comprando votos con 200 euros al año, pues la verdad es que apaga y vámonos. No, sobre todo porque además basta con echar mano de la historia. La gente cuando directamente le dan dinero a cambio de su voto, estamos hablando de esto, de comprar votos, Argentina es un buen ejemplo y algunas etapas de nuestra historia no tan lejana, muy oscuras, también lo atestiguan. La gente coge el dinero y luego vota lo que le da la gana. Y solamente unos gobernantes estultos, idiotas o indocumentados, que de ambas cosas hay sentados en el Consejo de Ministros, pueden desconocer esto. Han generado además un lío porque, claro, vamos a la bajada del IVA. Bajan el IVA del 4 al 0%, pues al pan, por ejemplo, a las harinas, me parece, al arroz y a las pastas creo que solamente de un 10 a un 5%. A la carne y al pescado no le tocan el IVA, con lo cual los productores de carne y de productos del mar pues están que echan las muelas y con razón. ¿Quién sigue el criterio? Esto se reúne Yolanda por la noche con el de Agricultura, con el tal Planas que nadie sabe quién es, y juegan como el mono aquel de Wall Street, ponen una diana y juegan con los dardos, o ¿cómo lo harán? Esto es una curiosidad que yo tengo, Álvaro. Bueno, aparentemente ha sido un mano a mano entre la Super Lady Paro, alias Yolanda Fashion Díaz, con el magnífico presidente que tenemos, con Sánchez. Y debo decirte que Luis Planas, al menos cuando le escuchas, al menos es un defensor de la cadena agroalimentaria. Sí, no. Este está romanizado, dicho sea en exacto. Es decir, yo cuando lo escucho al menos, por lo menos oigo algo de coherencia y veo que defiende precisamente un modelo productivo que ya de por sí es muy competitivo y cuyos márgenes son los que son y que hay que analizar pues toda la cadena de producción. Es decir, ahí estamos hablando no solamente del transportista, del agricultor, el manipulador, hay un montón de cosas por medio que evidentemente cuando lo escucho al menos, pues mira, me parece una cierta sensatez. Cuando escuchas a Yolanda Díaz, que en menos de 10 días creo que ha sido, ha cambiado de opinión con respecto al IVA de los productos básicos, pues empezamos a ver esas contradicciones que el gobierno pone encima de la mesa constantemente dentro de su propio gobierno. Es decir, entre unos y otros, el principal problema de no haber bajado el IVA a carnes y pescados lo tiene el propio ministro de Consumo, claro, que es un aborrecedor del marisco y de la carne. Con lo cual, bueno, pues habrá que mirar dentro del gobierno si tiene algún tipo de criterio lógico, porque cuando oyes al ministro Planas siempre habla de informes internos que tenemos de las asociaciones de productores, informes internos de las agencias de consumo de productos en España. Es decir, todo está basado en informes, pero resulta que esos informes solo deben llegar a una parte del Consejo de Ministros, a otra no llega. Con lo cual, cuando ves estas decisiones te estás dando cuenta de que son auténticas contradicciones y que, bueno, pues que van pues básicamente a eso, a comprar nichos electorales, a comprar una serie, digamos, de voluntades que se creen ese tipo de medidas, pero hay que recordar algo muy importante. El Estado recauda este año más de 35.000 millones extra en la recaudación de impuestos. Incluimos especiales, IVA, IRPF, etcétera. 35.000 millones. El cheque de 200 euros, si llega, que no va a llegar, a 4,2 millones de familias, como ellos han dicho, estamos hablando de no llegan a 900 millones de euros. Luego, además, a partir del día 1 de enero, te quitan los 20 céntimos de ayuda a los carburantes, excepto a transporte, agricultura y pescadores. Eso supone un ahorro para el gobierno de 4.250 millones de euros que venían pagando hasta ahora y subvencionando. ¿Alguien me puede decir dónde está el ahorro para el ciudadano? Porque todos los que vuelvan el día 1 de enero de sus vacaciones de Navidad y de Año Nuevo van a pagar un carburante un 15% más caro de lo que venían pagando. Es decir, un depósito medio va a costar 15 euros más de lo que costaba el 31 de diciembre. Pues no acabo de verlo. Estas ayudas, Álvaro, que a lo mejor hay gente que no lo sabe, están grabadas, pregunto, pero siempre es así, porque ni este gobierno ni ninguno de los que hayamos conocido tiene vergüenza ni la conocen. Estas ayudas habrá que integrarlas en tu base imponible general,
y después tributarán al tipo marginal del IRPF? Son preguntas que yo me hago. Pues a priori sí, no hay ningún detalle en el BOE ahora mismo, pero a priori sí. No, yo ni lo he mirado, te lo confieso, pero como siempre que se aprueban este tipo de medidas extraordinarias, luego la gente descubre con sorpresa, me podría remontar aquel cheque famoso para las mamás de 300 euros de Cristóbal Montoro, aquel patético ministro de Hacienda que sufrimos los españoles, y claro, la gente cuando de repente hacía la declaración de la renta se daba cuenta que tenía que tributar por ello, ¿no? No, pero además hay una cosa muy clara, es decir, una de las principales medidas que podía haber adoptado este gobierno es deflactar el IRPF, es decir, era tan sencillo como eso. Es decir, ya con eso tendrías una ayuda directa y además de forma generalizada, es decir, no segmentaría ni haría nichos de ciudadanos mejores o peores, más vulnerables, menos vulnerables, sino simplemente deflacta la tarifa del IRPF y ya darías una ayuda directa sin necesidad de andar montando nuevas estructuras burocráticas, que tengan que ir a pedirlo a no sé dónde, que tengan que hacerte el ingreso, que al final de los 4,2 millones, pues como pasó con el salario mínimo vital, pues llegará a menos del 50% de los que es el objetivo. Entonces esa sería la primera. Y la segunda es, ¿por qué no has bajado el IVA hace un año y medio? Cuando a finales del verano del año 2021 ya veíamos que la inflación se empezaba a disparar, no solamente la general, por carburantes, electricidad y gas, sino también la subyacente de lo que era la cesta básica de la compra. ¿Por qué no lo has hecho entonces? Llevamos un 20% de inflación acumulada en alimentos, llevamos un 13% de inflación acumulada prácticamente en la general. Es decir, lo haces ahora, a 5 meses vista de las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Si es que es todo una especie de campaña, digamos, de lanzar mensajes y lanzar mensajes constantes para ver cómo conseguimos cambiar esas encuestas que aparentemente deben tener ellos internamente y que deben ir absolutamente desastrosamente mal. Es decir, porque si no, no se acaba de entender este tipo de anuncios a 27 de diciembre, cuando realmente la gente está que ya no puede más y que evidentemente no llega a final de mes prácticamente de hace ya un año, no hace 2 días. Pues como decían en mi tierra, como palos a gusto no duelen, que haya 5 o 6 millones de españoles que le sigan votando y que sigan comiendo por donde amargan los pepinos, que nosotros lo único que nos cabe hacer es seguir contándolo y seguir denunciándolo. Don Álvaro Climent, le deseo a usted una, como decía antes algún cachondo en nuestros tiempos, una feliz salida y una mejor entrada. Cuídese mucho y tenga cuidado con el turrón y con los polvorones, que ya no tenemos edad, don Álvaro. Un abrazo. Continuamos adelante en el desarrollo de todos los asuntos que nos deja la actualidad de este miércoles 28 de diciembre. Asuntos pues que en buena parte siguen girando en torno a ese paquete económico, sexto plan de ayudas para combatir la crisis que nos dejaba ayer la rueda de prensa del presidente del Gobierno. Y saludamos ya, y tenemos el placer de hacerlo en nuestros estudios, a don Enrique Martínez Cantero, buenos días, economista. Muy buenos días. Bueno, pues empezamos. Mejor dicho, no he querido ponerlo antes en la entrevista con Climent, pero sí voy a utilizar ahora uno de los pasajes de la rueda de prensa de ayer del presidente Pedro Sánchez, y luego ya inmediatamente comenzamos a comentarla con Enrique. Son más de 35.000 millones de euros, a los cuales se tienen que sumar los 10.000 millones de euros que estamos aprobando hoy en medidas en este sexto paquete para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Putin en Ucrania. Por tanto, son 45.000 millones de euros los que estamos destinando ya a proteger a la clase media y a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país ante el aumento del coste de la vida y también ante el aumento del coste de la energía y de los alimentos. Pero pese a este contexto tan adverso que sufrimos, que sufre Europa, que sufre España, y pese al bloqueo de una oposición instalada en la crispación y en no arrimar el hombro, que ha sido una constante a lo largo de esta legislatura, primero con la pandemia y ahora con la guerra, creo que el resultado es que tenemos un país, España, que cuenta con la menor inflación de la eurozona, que disfruta del mayor crecimiento de entre los grandes países europeos y con unos niveles de empleo desconocidos desde hace 15 años a esta parte. Es decir, cuando pasó lo peor de la pandemia, llegó la guerra y pese a todo España avanza
Y si algo queda claro es que con cada crisis somos más conscientes aún de que España se crece ante la adversidad y más que crecerá cuando el viento sople a nuestro favor. Si tuviera que resumir la acción del Gobierno a lo largo de estas sucesivas crisis, primero la pandemia y ahora la guerra, esos dos verbos serían el de avanzar y el de proteger. Bueno, vamos a ir de lo general a lo particular. Enrique, valoración general, en primer término, de la intervención, del presidente del Gobierno, de este sexto paquete de medidas. ¿Son satisfactorias? ¿Son positivas pero insuficientes? Van a ser, me pongo en la piel del ciudadano medio, van a ser contraproducentes porque, y ya te disparo la primera, para alguien que no necesariamente sea un profesional de la economía, pero tenga una cierta idea de algunas cosas, puede parecer un poco contradictorio para luchar contra la inflación poner más dinero en el mercado, es decir, poner en este caso un cheque de 200 euros. Efectivamente, tenemos una rueda de prensa que yo creo la primera valoración que tenemos que hacer es que es una puesta en escena de probablemente lo que anticipamos para este año, ¿no? Tenemos unos presupuestos que son aprobados gracias a concesiones hacia los condenados o pendientes de juicios por el proceso y vamos a ir alternando estas dos cosas en un año electoral, en el que se propone un paquete de medidas que, claro, lo que no explica el presidente es que está muy condicionado por las recomendaciones que se habían hecho desde las instituciones europeas y desde los expertos, que iban fundamentalmente en tres líneas. Primero, hay que focalizar las medidas en aquellos sectores y en aquellas familias que más lo necesitan para intentar minimizar esa contradicción a la que tú estás haciendo referencia. Por otro lado, no fomentar el consumo de energía, sobre todo aquella energía contra la que estamos intentando combatir, y en tercer lugar que sea coherente con la política monetaria que se está haciendo el Banco Central Europeo y no elevar la demanda. En ese sentido ha atendido alguna de estas reclamaciones y este paquete de medidas es mejor que los anteriores, pero indudablemente llega con retraso en algunos de los elementos sustanciales y no aborda otros que lo son. Está claro. En lo que tiene que ver con los aspectos fiscales de este plan gubernamental, el presidente detalló en su comparecencia de ayer básicamente la bajada de la imposición indirecta, ¿no? Que es en lo que más se incidió sobre todo en los últimos meses. Un IVA de 4 a 0% para el pan y para harinas, por ejemplo, y tal, ¿no? Para arroces y pastas, pues de un 10 a un 5%, creo recordar. Carne y pescado queda fuera, con lo cual aquí teníamos, lo comentábamos antes con Climent, y te lo pregunto ahora a ti, Enrique, aquí tenemos el primer lío, oiga, y el que produce carne o el hombre que comercia con productos del mar, ¿por qué no tiene derecho también a que le bajen el IVA? No lo sé, ¿no? Eso por un lado. Y luego, pues ya saliendo de la alimentación, los famosos 20 céntimos de bonificación al transporte se mantienen para agricultores, para transportistas, pero al resto de la humanidad, pues que nos vayan fastidiando, ¿no? Es el problema de las ayudas. Claro, que cuando llegan te acostumbras y luego te las retiran y dices, anda, ahora tengo que volver a pagar 15 euros más de media para llenar el depósito. Sí, la verdad es que yo creo que es lo primero que tenemos que tener en la cabeza todo y debería tener el gobierno, ¿no? Es decir, hay más política económica que la de subir impuestos y dar subvenciones, porque al final genera estos círculos que estás mencionando, ¿no? Como decíamos la última vez que hablamos, efectivamente el foco en la inflación ahora está en los alimentos, es donde tenemos el problema, y es muy preocupante la inflación de los alimentos porque afecta más a las familias con ingresos medios y bajos. En ese sentido, lo que tenemos que pensar es cómo podemos ayudar a esas familias sin que esto distorsione demasiado el mercado. Claro. Pues evidentemente antes de empezar a dar subsidios o participar de cestas de la compra, como estaba proponiendo la vicepresidenta del gobierno, pues tiene mucho más sentido reducir los impuestos. En definitiva, lo que tenemos que tener claro es que la inflación tiene muchos factores que son negativos, pero entre ellos quizá uno a destacar es que genera ganadores y perdedores. Y aquí el gran ganador de la inflación que hemos tenido en los últimos meses ha sido el Estado, con unas recaudaciones de impuestos que han sido récord, y los grandes perdedores pues son esas familias que tienen que consumir alimentos, que tienen que consumir energía, que es donde se ha visto más esa subida de los precios. Y tenemos que intentar compensar o hacer un equilibrio entre estos ganadores y estos perdedores, distorsionando el mercado lo menos posible. Bajar el IVA de los alimentos y reducir y eliminar el IVA de algunos de ellos, pues es una buena medida que llega muy tarde, porque ya sabíamos cuál era el incremento de los precios, un 16% aproximadamente, hace más de un mes,
y durante todo este mes hemos perdido el tiempo en poder haber tomado esa decisión mucho antes. ¿Por qué la extrema izquierda siempre es tan reacia? Porque ahora la facción socialista de este gobierno pues le echa un poco la culpa a Podemos. Yolanda Díaz siempre remarco que no es de Podemos, pero es comunista, es de Podemos, o sea, es de Izquierda Unida, perdón, y como diablo se llame su nueva plataforma, pero es la vicepresidenta además del gobierno. Se había negado el señor Garzón, básicamente. Ahora os voy a poner un apunte de Eduardo Garzón para que terminéis de divertiros, ¿no? Eran muy reacios, digo, a bajar el IVA, a bajar la imposición indirecta, incluso de los alimentos. ¿Por qué la extrema izquierda siempre le gusta tanto rejonear, cuanto más mejor, el bolsillo de la gente? Guárdamelo para luego, porque es que quiero hacer unas risas, Omar, gracias, con Enrique acerca de las matemáticas de Eduardo Garzón. ¿Por qué es tan reacia la extrema izquierda siempre a bajar los impuestos? Bueno, yo lo que me pregunto es en qué medida es reacia a bajar los impuestos, que sin duda lo es, evidentemente, porque más impuestos quiere decir, en principio, pero tiene que ser siempre así, más recaudación para el Estado y más poder para el Estado, y es algo que evidentemente persiguen, pero a ver, lo que quieren es ejercer ese poder del Estado. Y entonces yo creo que son felices imaginándose en que ellos podrían entregar físicamente cestas de la compra a determinadas personas con esas cargas impositivas detrás, lo cual, bueno, pues les haría actuar más en el ámbito en el que ellos se sienten cómodos, que es, vamos a tener unos impuestos muy altos y vamos a dar unas subvenciones muy altas y vamos a trasladar la sensación de que la población depende de nosotros, ¿no? Y creo que ahí es donde se sienten cómodos. 2023 va a llegar, Enrique, con más impuestos, menos impuestos. ¿Qué previsión fiscal, incluso a nivel macro, si quieres, no solamente para no quedarnos en nuestro ámbito reducido de familias que somos o de consumidores, o en el ámbito incluso español, sino a nivel general? ¿Cuál es la tendencia? Más impuestos, nuevos impuestos. Nuevas figuras impositivas. Nuevas figuras impositivas. Vinculadas con la cosa, como digo yo, con la cosa ecológica, con, no sé, figuras creativas, como también las denomino. Pues mira, denominaría o mencionaría algunas quizás que son las más significativas. Por un lado vamos a tener en el ámbito del empleo, pues vamos a tener dos nuevos impuestos bajo las cotizaciones sociales. Por un lado el mecanismo de equidad intergeneracional, lo que va a hacer es subir las cotizaciones sociales de los trabajadores, un 6%, un 5% para las empresas, un 1% para los trabajadores, lo cual quiere decir incrementa los costes laborales. Nos podemos imaginar todos el efecto que tiene sobre el mercado de trabajo. O sea, que al tío, perdóname, mínimo paréntesis, para que un señor se lleve en su fábrica, en su taller, en su puesto de trabajo, 1.050 o 1.100 euros al mes, al empresario le va a costar 2.000, por redondear, prácticamente. Efectivamente, y además tenemos que tener en cuenta que está ocurriendo algo que no había ocurrido en muchísimos años, que es que la cotización máxima que siempre se había topado se destopa y va a ir creciendo a lo largo del tiempo. ¿Efectos de esto? Pues en definitiva lo que vamos a ver es cómo el mercado de trabajo cada vez tiene unas cotizaciones sociales mayores sin un tope, y eso lo que es en definitiva es un desincentivo a la actividad económica y a la actividad empresarial, porque son más costes laborales y ya tenemos bastantes costes laborales. Llevado a otro ámbito, por ejemplo el de los autónomos, entran en vigor todas las nuevas cotizaciones que se ponen en marcha. Y esto lo que quiere decir es que algunos autónomos pues van a pagar el doble o el triple de lo que están pagando. Ojo, y con una gran mentira que se ha puesto encima de la mesa, que es que los que pagaban menos, los que recibían menos ingresos iban a pagar menos. Y esto no es así, porque antes las personas que cobraban vía autónomo menos del salario mínimo interprofesional, por sentencias judiciales, no tenían que pagar esas cotizaciones a la Seguridad Social, y ahora sí van a tener que pagarlas. Por lo tanto, en definitiva, todo autónomo que nos esté escuchando, bueno, pues que se prepare para nuevas cotizaciones. Y si nos vamos a otra capa, Eurico, aquellos que a través de sus ahorros y de su renta han acumulado patrimonio y contaban con la ventaja que tenían, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid o en la Junta de Andalucía de no tener que pagar el impuesto de patrimonio, pues ahora el Gobierno de España dice, si no lo pone la Comunidad Autónoma, lo ponemos nosotros. Y va a poner un impuesto de patrimonio que, como sabemos, además es injusto porque es una doble tributación. Seguidles votando, los que lo hagáis, dentro de por supuesto, el respeto a la libre elección democrática de cada cual y de cada quien, pero sed conscientes de que os siguen robando. Quiero terminar mi conversación con Enrique Martínez Cantero echándonos unas risas, aunque no tiene ninguna gracia el panorama que estamos describiendo. Ahora sí, Omar, ponme primero el pantallazo de Eduardo Garzón. Atención.
Venga, no vamos a profundizar mucho, pero simplemente para que echéis unas risas, porque estos son matemáticas básicas, no sé, de séptimo, de EGB. Los que estudiábamos EGB, si el Euribor, dice Eduardo Garzón, sube de un 0,1% a un 3%, le dice a Rayo, ¿dices que ha aumentado un 2.900% o dices que ha aumentado un 0,29%? Y dice el figura, dice, lo primero no dice nada, es engañoso e incorrecto. Lo segundo es lo correcto. Todos sabemos que pretendía el Confidencial con su titular y también a quiénes defiendes tú. Contestación de Rayo. Dice, puedes decir ambas, que lo primero te parezca engañoso y depende, los pagos de intereses, si se habrán multiplicado por 30, no significa que sea incorrecto. Confundes deliberadamente, dice Rayo, que es demasiado educado, yo hubiera sido un poquito más directo. ¿Qué pretendes con ello? Engañoso e incorrecto. Le comenta, le anima uno por ahí a Rayo, le dice, échale cuenta a Garzón, que sabemos después de estudiar ambos puntos de vista narrativos, que es él quien lleva razón. No sé si se lo dice irónicamente o se lo dice de verdad. Contesta Rayo, recontesta Rayo, en lugar de estudiar ambos puntos de vista narrativos, estudie matemáticas, coño. Matemáticas. Esto me ha recordado, Enrique, también, me acuerdo una vez cuando criticaban la hipoteca esa que le habían dado al matrimonio de Galapagarros de la Caja de Ingenieros, la caja aquella famosa de los independentistas, y entonces salió Monedero muy campanudo, salió muy campanudo a defender a su jefe como perro fiel que es, como perrito fiel, y a decir, vamos a ver, ya no recuerdo cuánto era la hipoteca, 30 millones de las antiguas pesetas o lo que fuera, no, 600 millones de euros que era lo que valía el chalet, divididos entre 300, divididos entre 30 años tanto, al mes salen a pagar tanto. Y hubo 1000 comentarios inmediatamente debajo que le decían, coño Monedero, y los intereses ni saben matemáticas, ni saben calcular un interés simple y un interés compuesto, menos todavía. Y estos son solo los que, nada más y nada menos, que nos dan clases, pretenden gobernar y dirigir nuestros destinos y encima se erigen con una superioridad moral que no entendemos muy bien a qué se debe. Al final es que todo sirve para defender su ideología, ¿no? Hasta unas matemáticas mal elaboradas, ¿no? Y eso nos explica también, bueno, pues una nueva ley de universidades que tenemos encima de la mesa, cambios en el sistema educativo, que al final pues lo que permite es pues llegar a estas cosas y que no pasa absolutamente nada. Al final lo que permite son productos políticos como Alberto Garzón y su hermano, que es casi peor, Eduardo Garzón. Enrique Martínez Cantero, economista, buen amigo, experto también en fiscalidad. Otro día hablaremos largo y tendido. Un día tenemos que preparar, si te parece bien, te emplazo ya para la segunda o la tercera semana de enero, una entrevista completa acerca de la estructura fiscal del Estado español, de sus deficiencias, que son muchas, y de cómo se podría caminar hacia un modelo fiscal más justo y sobre todo más eficaz. ¿Te parece, Enrique? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Cuídate mucho y que tengas una feliz noche vieja. Continuamos en la retaguardia. Evocamos ya la recta final de esta retaguardia de este miércoles 28 de diciembre. Cuidado que no ha terminado el día, cuidado con las inocentadas. Y saludamos, no le voy a dar a usted la mano, doña Almudena, porque me va a enviar a tomar vientos y con razón. Almudena Negro, muy buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches, Eurico. Oye, ¿sabes que ha dimitido Sánchez? No me digas, es una inocentada. Inocente. Oye, la última vez que te tuve aquí sentada en la mesa de la retaguardia de Periodista Digital te canté un bolero, no lo voy a repetir porque hay que dosificarse, pero no es obvio, objeción y cortapisa, para que la próxima vez que vuelvas te cante otra cosa, no será un bolero. ¿Una ranchera? Una ranchera. ¡Ay, qué bien! Una ranchera, te dejo Pues tengo que volver en enero, vuelvo. Pues bueno, en enero. El año que viene. Elige el año que viene. Hasta el año que viene. Oye, ¿cómo vas a empezar el año? Pues yo creo ¿Bien? que ¿En familia? viendo el concierto de Navidad. La marcha Radetzky y todo eso. Sí, la marcha Radetzky. Oye, queremos ir un año a verlo en vivo y en directo. Hay que reservar con 6 meses de antelación. Sí. Caro no es que sea muy caro, lo que es muy exclusivo. Claro, es muy exclusivo. Yo nunca lo he visto en directo, ¿eh? Nunca lo he podido ver, pero lo veo en la tele todos los años, el día 1. Eso es lo que hago el día 1. Pues ¿sabes qué pasa? Que eso y al los final, saltos de esquí, ¿te acuerdas? El 31 salgo. Entonces el día 1 yo creo que desde que tengo 20 años lo borré casi del calendario.
Yo te voy a hacer una secreta confesión, ahora que no nos oye nadie, que es la siguiente, 2 puntos. Yo que he sido siempre un tipo muy sociable y que, por tanto, he sido salidón de salir, siempre digo que yo salgo 360 días al año, hombre, 360 no. Menos el 31. Porque ya no tenemos edad, menos el 31 de diciembre. Yo tenía un gran amigo que me decía, mira, Eurico, desengáñate, los profesionales salimos cualquier día del año, menos el 31. Bueno, yo voy a salir el 30, ¿eh? Yo voy a salir el 30, que actúa un grupo que me encanta, que son los Portfolios, que son un grupo de profesores del Colegio San Ignacio de Torrelodones. Ah, no los conozco. Bueno, son maravillosos. ¿Eso qué es pop? Es pop español. Qué bueno. Y actúan en una sala de conciertos en Las Rozas el día 30 y ahí que me voy. Oye, sigue abierto, esto no es afán de hacer publicidad ni nada, porque y si siguen existiendo les enviamos un abrazo, que serán amigos. ¿Tú te acuerdas un sitio, cuando estábamos tú y yo en otros medios de comunicación, otros lares, no hace más de 7, 8 años, se llama el 100% o algo así? Hombre, claro que sigue abierto, sigue por favor, el 100%. Pero bueno, ¿pero qué me estás contando? Pero vamos a ver, el 100%, que lo sepa todo el mundo, lleva abierto desde la movida madrileña de los 80. Desde los 80. Claro, y el 100% sigue abierto y como siempre hay cola para entrar. Nacha Pop, Los Secretos... Solo Antonio pop Vega. español, ya decimos dónde está, ¿no? En Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, calle Es histórica. maravilloso. Para los que seáis así politiquerillos, Santísima Trinidad era la sede histórica del Partido Comunista de España, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro que me acuerdo. Por mediados de los 70. Almudena, hazme una valoración rápida y luego ya pasamos a hablar un poquito de la Comunidad de Madrid, de las medidas que anunció ayer el Figura. Lo siguiente será la cartilla de racionamiento. Esto no es una inocentada. Bueno, cheques de 200 euros. Comentaba con los 2 economistas que hemos tenido antes, Enrique Martínez Cantero, que ha estado sentado en esta mesa, y nuestro buen amigo Álvaro Climent, que, era irónico esto sí, la mejor forma de luchar contra la inflación es dar cheques y paguitas al personal. Bueno, eso es lo que creen los socialistas, claro. Porque así además hacen su ingeniería social. Bueno, las medidas que anunció ayer Pedro Sánchez son una tomadura de pelo. Todos los que se han ido de vacaciones ahora a ver a la familia van a volver pagando la gasolina un 20% más cara. Por ejemplo. También nos hemos enterado que la carne y el pescado, por lo visto, no están en la cesta básica de la compra. Claro, detrás están todos estos movimientos veganos, etcétera, etcétera. Hoy se ha publicado además que el tema por el que el pescado ha quedado fuera es porque Garzón quería fastidiar a los sindicatos y no rebajar los mariscos. Correcto. ¿Verdad? Son una tomadura de pelo. Y luego, el cheque de 200 euros, fíjate, para familias humildes 200 euros, para nuevos votantes 400, que se compran cosas que venden en Wallapop. Es una verdadera tomadura de pelo. No han deflactado el IRPF, bueno, están en las políticas bolivarianas. Si es que además presumía Yone Belarra de lo bien que lo han conseguido hacer, ¿no? Y luego hay un tema que a mí me preocupa mucho, y es que siguen atacando la propiedad privada, con ese tope al alquiler y con esa imposibilidad de desahuciar cuando alguien está en una casa y no puede pagar el alquiler, independientemente de que el propietario a lo mejor necesita eso para vivir, porque en España hay mucha gente mayor, ya jubilada, que complementa su pensión con una segunda vivienda que tiene alquilada. Y cuando no les pagan son ellos los que no llegan a fin de mes. Es que estamos, de verdad, este gobierno es un desastre, es que no hay por dónde cogerlo. Otra cosa en la que yo incido mucho, Almudena, es en el asunto fiscal, que no es menor. Es decir, siempre que el gobierno, y otros, antes lo comentaba, me parece que era con Clement o con Cantero, ya no recuerdo, y lo digo delante de Almudena Negro, porque Montoro fue ministro del Partido Popular. Yo siempre digo que así como, por ejemplo, siempre pongo ejemplos, Fátima Báñez, la mejor ministra, también Javier Arenas en el pasado, que hemos tenido de trabajo y tal, Cristóbal Montoro, el peor ministro de Hacienda. Bueno, esto es un ejemplo. ¿Dónde quiero llegar? Cristóbal Montoro, la ayuda, por ejemplo, de los 300 euros a las mamás, y luego llegaba la declaración de la renta, zasca, tu base imponible general y tributaba al marginal. Esto tributa también, que la gente sepa que cuando pilla una paguita de estos listos, de estos neobolivarianos, van a tener que tributar por ella. Bueno, pasaba también con el plan Renove de los coches. Acuérdate que cambiaron la fiscalidad y de repente, ¡zasca! Hacienda. Si es el que golpazo. Tenemos un sistema fiscal que a lo que se dedica es no solo extractivo, es que se dedica a la desaparición de la clase media. Porque ¿quiénes están machacados? ¿Qué es lo que han hecho con los carburantes? Bueno, para empezar nadie sabe lo que han hecho, porque han dicho que no van a pagar los profesionales, pero no han dicho qué profesionales son esos. Tú eres autónomo, ¿vas a tener que pagar o no cuando utilizas el coche para ir a trabajar? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Hay que leer ahí con mucho detenimiento el BOE para saberlo. Pero es que, aparte de eso, están fastidiando a la clase media. Si es que la clase media no puede más. Estamos en una crisis como yo creo que no ha habido nunca. Pero son tan sin vergüenza, sin espacio, vergüenzas, que
a más presumen de lo contrario, ¿no? Sale el Figura ayer y dice 17 veces que son medidas implementadas, esto le encanta a la izquierda, lo de implementar, Lo del implementadas. Figura me encanta a mí. Lo del Figura. Sale el Figura para mejorar la clase media y luego siguen diciendo esto que me dan ganas, se me hincha esta vena, que se me hincha ya muy poco, debe ser que con los 50 ya me he tranquilizado, esto de no vamos a dejar a nadie atrás, el gobierno de la gente. Decía, ¿sabes qué decía? ¿De qué gente? ¿De qué gente? De alguna gente y de mucha gentuza. Decía mi abuela Almudena, que era de pueblo, pero muy sabia, decía, gente son los piojos. Y escudo social, el escudo social que nadie ha visto. Pero ¿qué escudo social si estamos en una crisis que todo el mundo lo está pasando fatal? Que yo conozco mucha gente anciana que veo en las sedes del Partido Popular, gente mayor que este año no ha podido poner la calefacción. Correcto. Es que esa es la realidad de este gobierno de la gente. En realidad es el gobierno de la gente de Podemos. El gobierno de ellos. Claro, pero es que son populistas, ya sabes. Ellos son el pueblo y todos los que no pensamos como ellos somos el no pueblo. Son peronistas, por eso no se esconden, por lo menos Yolanda no se esconde y va a darle un abrazo a la delincuente argentina, la viuda del Dion y de la Pampa. Chulísima. Chulísima. Joder, hay profusión estos días. Las redes, que son basura, ya conocéis mi opinión sobre Twitter y cada día me reafirmo y la empeoro, pero hay veces que encuentras detalles notables. Las fotos de estos días de cuando era jovencita, con la mamá en Ferrol, joder, parece otra. ¿Cómo mejora el poder? Había una muy buena hace unas semanas. ¿Sabes qué no mejora? Los contratos temporales, que ahora los llaman discontinuos. Fijos discontinuos. ¿Verdad? Los fijos discontinuos. Eso no mejora, por mucho que presuma ella. Por cierto, puso verde al Partido Popular cuando pedimos desde el Partido Popular bajar el IVA a alimentos, a gasolina. Porque eso es de fachas. Y ahora ha salido defendiéndolo. Proponéis unas cosas, Almudena. Se nos ocurre cada cosa, ¿verdad? Bajar impuestos. Qué desgracia. Y bajar sobre todo imposición indirecta. Otro error muy común que tiene el paisanaje, incluso el paisanaje romanizado, cuando dices, ¿cuál es el impuesto por el que más recauda el Estado? Te dice todo el mundo, el IRPF, wrong, mistake. Es el IVA, la imposición indirecta, que además la pagamos todos. Bueno, que a mí me expliquen, por ejemplo, este gobierno que sabes que ha bajado el IVA a la gasolina y al diésel. Bueno, pues que sepas que los combustibles eco, el GLP, por ejemplo, sigue teniendo el IVA del 21%. ¡Toma, gobierno medioambiental! Ahí el que me daba unas masterclass maravillosas es César Sinde. Bueno, de esto claro. Sabe un montón. Y del coche eléctrico y de todas estas historias. Es que es especialista en automoción, nuestro Sinde. Un abrazo a nuestro César Sinde. Oye, vamos a hablar un poco, unos minutos de la Comunidad de Madrid. Cerramos el año bien gestionados. Tenemos buenos amigos y esto no es una broma, de Baleares, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Andalucía, ¿no? Porque en Andalucía por fin tienen un gobierno, después de 40 años casi, digno de tal nombre, que nos dicen qué suerte tenéis de vivir en Madrid. De hecho, hay muchos pequeños y medianos empresarios que vienen y se domicilian fiscalmente en Madrid. Por algo será. Cerramos, Almudena, sin presupuestos, con presupuestos prorrogados. Aquí ya sé que voy a pisar algún callo. Me da igual porque no me escondo de nadie. No lo he hecho nunca y seguiré sin hacerlo hasta que me jubile, que espero que sea cuanto antes. Presupuestos prorrogados porque doña Rocío Monasterio se ha negado a apoyar los presupuestos del Partido Popular. Obvio, el comentario facilón de Vox se ha alineado con la izquierda. No, sería simplificar. Ellos simplemente han planteado una serie de cuestiones que, en mi opinión, nada tenían que ver con las cuentas generales de la Comunidad de Madrid y, además, claro, lo han hecho de una forma un poco, y eso quiero que me lo cuentes tú, surrealista. Técnicamente, que no tiene un pase. Bueno, es que ha sido todo surrealista. Fíjate, nosotros el 27 de septiembre el gobierno regional les envió todos los presupuestos para que pudiesen hacer todos los comentarios, pedir aclaraciones, ofertar lo que ellos creyesen para poder aprobar los presupuestos. Bueno, pues durante 2 meses, hasta el 29 de noviembre, no dieron señales de vida. ¿Dónde estaban? No lo sabemos. Me imagino que trabajando muchísimo, porque Rocío Monasterio es de las que dice que le parece una vergüenza que en enero no trabajen los diputados, porque no es hábil parlamentariamente. Oye, como te enseñe mi agenda de enero, vas a alucinar. Que no haya sesiones parlamentarias no quiere decir que no se trabaje, a lo mejor es ella la que solo trabaja 3 minutos a la semana cuando tiene pleno. Pero bueno, ¿qué es lo que hace Vox? Que no me quiero despistar. El 2 de diciembre se cerraba el plazo para presentar enmiendas a los presupuestos. Más Madrid, Mónica García presentó casi 2.000, el Partido Socialista casi 1.000, Podemos no sé cuántas cientos. Bueno, Vox presenta 82, de las cuales había muchas que técnicamente eran inviables porque estaban mal formuladas y las presenta fuera de plazo. ¿Fuera de plazo? ¿Y eso?
eso lo tendrán que explicar ellos, que además luego tuvieron... Esto A no mí es una esto opinión, me esto es un parece... hecho, Es un hecho, no es opinión. Imagínense, antes de las 2, ¿se acuerdan? Las 12 de la mañana. Coco Barrio Sésamo, dentro, fuera. Antes de las 2, dentro de plazo. Después de las 2, fuera de plazo. Efectivamente, lo presentan a las 12:06, cuando el plazo se cerraba a las 12. Entonces, luego lo primero que hacen, en ese momento hablaban de abstención a los presupuestos. Lo primero que hacen es culpar a los servicios de la Cámara, diciendo que ha habido un fallo técnico. Cuando los servicios de la Cámara, es decir, no los políticos, sino los funcionarios, emiten un informe diciendo que de fallo técnico nada, ¿Qué pasa? Que no lo habían presentado, cosa que es gravísima, porque fíjate, tenemos a un Sánchez atacando todas las instituciones y de repente Vox se pone a atacar también la institución de la Asamblea de Madrid. Bueno, alucinante. Y entonces, de repente, para justificar esa metedura de pata, ¿qué hacen? Decir que votan no a los presupuestos, y llega la comisión donde se votan los presupuestos, el dictamen, y votan que no, con lo cual los presupuestos decaen. Luego Rocío Monasterio se inventa que se habilite enero para aprobar los presupuestos, desconociendo también que hay que volver a iniciar todos los trámites desde el principio. Es decir, yo creo que hay que dar menos lecciones de moral a los demás y estudiarse un poco más los reglamentos. Hay que estudiarse un poquito los reglamentos de la Cámara, saber lo que es una proposición no de ley, saber lo que es un proyecto de ley, una proposición no de ley, estas cositas. Y luego no cojas a los ciudadanos como rehenes de tus meteduras de pata, porque, a ver, Madrid tiene una administración muy sólida y evidentemente los presupuestos se van a prorrogar y se van a cubrir todas las necesidades, vamos a seguir teniendo los mejores servicios públicos, los mejores hospitales, etcétera, etcétera. Pero es que han hecho mucho daño a las familias. Es que hace unas semanas no se pudieron aprobar 200 millones suplementarios de ayuda a la dependencia. Por ejemplo. Es que se caen más de 10.000 plazas educativas. Es que esta es la gracia de Vox. O sea, para tapar su metedura de pata han perjudicado a todos los madrileños. Yo creo que lo tendrán que explicar. Son ellos quienes tienen que explicar por qué actúan como actúan. Hombre, lo bueno, claro, técnica, le hacía esta misma pregunta el otro día desde el punto de vista no político, técnico, a una de las personas, independientemente de que sea un diputado nacional del partido del Grupo Popular y portavoz adjunto Mario Garcés, pero es que además Mario Garcés es un doble opositor, es inspector de Hacienda y es interventor del Estado. Y si alguien sabe de cuentas, de auditorías y de cómo funciona el engranaje de la administración pública es Mario Garcés San Agustín. Y le decía, oye Mario, alcance y contenido desde el punto de vista técnico de esto. Me decía, hombre, vamos a ver, los presupuestos se pueden prorrogar, esto es una cosa que tal, pero efectivamente lo que no se pueden, como dice Almudena Negro, es habilitar nuevas partidas. Efectivamente, es decir, tú imagínate que con calzador adecuarlos al ejercicio siguiente. Los centros de salud que había proyectado, si no estaban en marcha ya no se pueden hacer este año, porque los presupuestos van a estar prorrogados. Yo creo que hay que esperar al 28 de mayo y cuando el Partido Popular tenga la mayoría suficiente para gobernar en solitario, pues yo creo que serán muy rápidos los presupuestos, la verdad. Ultimísima, Almudena. Estamos a 5 meses exactos, porque hoy es 28, ¿vale? Pues 28 de mayo. No sabemos si será un superdomingo, entendiendo por tal que el figura adelantar a las generales, no caerá esa breva, están deseándolo o temblando, según los casos, Fernández Bala, García Paje, Lambán y Chimo y Francina también, me parece, ¿no? Francina, que tampoco lo tiene claro. Municipales y autonómicas en la mayor parte de las comunidades. ¿Qué perspectivas tiene el Partido Popular? O aquí en Madrid, por lo menos, aparte de que el PP gobierna la práctica totalidad de los municipios de la Comunidad de Madrid, pero bueno, son 65 escaños. Isabel Díaz Ayuso se quedó hace 2 años a 3 de la mayoría, 4, son 69 la mayoría absoluta. 65 y 4, 69. Los sondeos son favorables. Publicaba Eduardo Inda, no hace ni un par de meses uno, en el que ya prácticamente el escaño 69 se arañaba, ¿no?, con la punta de los dedos. Yo espero que los madrileños, y ahí hay que hacer un llamamiento, estamos en estos momentos jugándonos todo. Tenemos un presidente de gobierno que nos está cambiando el régimen por la puerta de atrás, que está liderando a los separatistas y a los bilduetarras. Y yo creo que lo que hay que hacer es, el 28 de mayo, presentarle más de 8.000 mociones de censura en todos los ayuntamientos, en todas las comunidades autónomas donde haya elecciones, porque es el momento de decirle a Sánchez que se vaya. Si el Partido Popular consigue arrasar en esos 8.000 municipios, en gran parte de ellos, en comunidades autónomas, Sánchez va a tener muy difícil seguir, y creo que es absolutamente necesario, por la libertad de todos, por la democracia que está poniendo en almoneda Pedro Sánchez, presentarle en las urnas esa moción de censura. Está claro, esa es la auténtica moción de censura, la de las urnas. Las querellas están bien. Hombre, sería deseable
que fueran por delitos que estén tipificados en el Código Penal. No voy a abundar, ya lo hemos comentado y tampoco quiero, en fin, quiero hacer, pero hombre, que toda formación política tiene unos servicios jurídicos, se supone que competentes, ¿no? Las mociones... Bueno, a veces no saben presentar enmiendas. Bueno, las mociones de censura están bien también, pero la auténtica moción de censura es el derecho soberano y sacrosanto del que disponemos los ciudadanos de una vez cada X tiempo, municipales, autonómicas, europeas, generales, de ir a la urna, y eso sí, que nadie se quede en casa. Y si alguien se queda en casa o vota, esto que decíamos antes de, yo voto de cachondeo. Yo creo que en estas elecciones, fíjate, es que, exacto, no está el horno para bollos, no hay que ponerse estupendo. Que a veces llegan las elecciones y hay mucha gente que se pone estupenda del centro derecha. Yo creo que no es el momento. Hay que aunar todo el voto para decirle muy claro a Sánchez que se tiene que ir. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si Sánchez pierde esas elecciones municipales y autonómicas, que las va a perder, pues lo que está claro es que Alberto Núñez Feijóo va a llegar a la Moncloa. Y acabó la pesadilla, porque esto está siendo una verdadera pesadilla. Ojalá no nos quieran cambiar en las próximas semanas o en los próximos meses por la puerta de atrás, como señala Almudena Negro, con otras cosas, la LOREG, que sería la siguiente ley orgánica, en poner como el conejo en la diana y disparar la ley orgánica del régimen electoral general. Es muy complicado, pero bueno, también era muy complicado el tema de la malversación, era muy complicado el tema de la secesión, y por cierto, todos los días hay que recordar, creo que son ya 108, 110 violadores y agresores sexuales en el último censo. Gracias, Irene, los violadores de España te lo agradecen en la puñetera calle, gracias a la idiocia, que ni siquiera al sectarismo, a la ineptitud de estas crías del Ministerio de Igualdad. Todo esto es lo que nos jugamos dentro de unos meses, así que ya sabéis, ya saben ustedes. Almudena Negro, muchísimas gracias. ¡Feliz año, Eurico! ¡Feliz año! Como no te voy a repetir a ti porque es una machistada y es un comentario, pero lo de feliz salida y feliz entrada, bueno, esto lo decíamos... Porque es una machistada. Bueno, se dice feliz salida y mejor entrada. Feliz salida y mejor entrada. Siempre había algún gracioso con copas, ya que por la noche te hacía el chiste facilón. Lo dicho, nosotros tenemos todavía programa mañana y pasado, así que, y después ya a descansar unos días. Despido ya la retaguardia también, despido a Almudena Negro y gracias por habernos prestado vuestra atención un día más. Mañana será jueves 29 de diciembre y volveremos. Cuidaos y hasta mañana.